A ver, ¿me recuerdan dónde nos quedamos? Creo que hablamos sobre los textos científicos, ¿no? ¿Sí, chicos? Mande, profe, ¿qué dijo? ¿En qué nos quedamos? Profe, yo le quería comentar algo acerca de la semana pasada que no pude asistir. Me voy a poner al corriente con mis tareas, no sé si pueda. Este, es que la semana pasada se me falleció un familiar muy Ay, cercano a mí y pues lo siento. no pude asistir a clases, profe, y no sé si me podía dar tiempo para para hacer mis tareas, que apenas estoy saliendo de este dolor y Ya. pues no sé si me podría dar tiempo. Bueno, antes que nada, pues lo lamento muchísimo. Y la otra sabe que nada más tenemos, creo que tenemos un par de actividades en la clase, ¿no? Entonces, lo que yo le recomiendo es que vea la clase y haga las actividades y las suba en la pestaña correspondiente. Y ya yo las califico, ¿sí? Sí, profe, gracias. Sí, no se preocupe. Bueno, entonces nos habíamos quedado, si me recuerdan, Sergio, me parece que Ingrid no estuvo, o sí estuvo. Sí, tuve, profe. Ah, bueno, Sí, perdónenme usted. estábamos haciendo lo de textos científicos, textos informativos, el tipo de lenguaje, la información presentada y si son, bueno, nos puso varias actividades de ese tipo Sí, relacionados a eso. tuvimos varias actividades. Entonces, a ver, aquí tengo marcado que habíamos hablado, ya hablamos de los textos informativos. Chicos, ¿Podría repetir, profe? No se escuchó bien. ya hablamos de los textos informativos. Me parece que no, todavía no, porque vimos poesía, bueno, lo de los literarios, también vimos lo de, este, vimos los científicos. Ok. Bueno, Ujú. recuérdenme que vimos de los textos científicos, por favor. Lo de los informativos, sí, ¿no? Bueno, era, por ejemplo, ahorita lo de la vacuna y todo eso, o eso es muy independiente. Hicimos un ejercicio donde ustedes identificaron cada elemento de cada texto, pero lo que ahora íbamos a ver o lo que estábamos viendo era ya las características de cada uno, o sea, ya se las estaba yo diciendo. Entonces, lo que yo quiero saber es si ay, a ver, esperen, es que estoy poniendo un micrófono, pero no me sirve el micrófono. Bueno, lo que yo quería saber era si ya les habíamos dado las características de los textos informativos. No, pero bueno, yo no tengo anotado textos informativos. Entonces, ¿sí o no? No, Chicos, sí le estamos respondiendo, profa. Le dijimos que no. Creo que no escucha o no sirve bien su dispositivo. ¿no tienen las características del texto? No, yo no las tengo. Chicos, ¿sí me oyen? Profe, sí están hablando, nada más que creo que usted no Estamos hablando, profa, pero creo que escucha. su dispositivo no sirve. Mensajito. ¿Sí me oyen? Profe, es que nosotros sí los Ay, yo escuchamos, no los pero oigo.
creo que usted no nos escucha a nosotros. Perdón. No, parece que no los estoy escuchando. A ver, denme un segundo. Ok. A ver, ¿alguien me puede hablar, por favor? A ver si ya los oigo. Ya, profe, a ver. ¿Sí nos escucha? ¿Nos escucha? Profe. No, no los oigo. ¿No? Ay, me ¿Profe? voy a salir. ¡Profa! Voy a salir y voy a volver a entrar. No sé si eso termine con la llamada. Si termina con la llamada, ¿podemos por favor empezar conectarnos todos otra vez, por favor? Ya, que chido, nos vemos, profa, bye. Sí, profe, sí. Buen fin de semana, hasta luego. ¿Qué, nos salimos o entramos o qué? Pero es que dijo que si finalizaba la llamada, pero todavía no la finaliza. Esperemos a ver si entra y si no, pues debe de entrar en esta sala a fuerza, porque ese es el link. Está grabando. A ver, ya los oigo. ¡Ay, qué dijeron! Se siguió grabando, ¿eh? Buen fin de semana, profa. ¿Qué dijeron? Voy a revisar la grabación, ¿eh? Ya se estaban despidiendo de usted, profesora. Ya estaban dada por terminada la clase. La primera fue Bueno, ustedes se pueden ir de la clase sin ningún problema. Aquí todos somos libres de hacer lo que querramos, pero hay consecuencias. Así que hay chiste. consecuencias. Siempre hay consecuencias. En la vida siempre hay consecuencias. Acuérdense que a toda acción hay una reacción, ¿vale? Una disculpa, no sé qué pasó, quería poner un micrófono, pero ya no lo reconoce mi computadora y creo que eso afectó todo. Entonces, una disculpa. Bueno, vamos con el texto informativo que parece que no lo hemos visto para darles algunas características. Estas son cosas que tienen que tener en cuenta para su examen y en general para identificar los textos que les den cuando ustedes más adelante en su carrera y sobre todo cuando les pidan un texto a sus profesores, ¿no? Si yo te estoy pidiendo que me informes sobre qué está pasando en las noticias jurídicas de los últimos meses, pues no voy a presentar un texto científico, ¿ok? Vamos a identificar cuáles son las características de cada texto y con base a eso, pues ustedes ya sabrán qué lenguaje y qué herramientas tienen que utilizar en cada caso. Bien, vamos a ver entonces que un texto informativo, ¿se acuerdan en el ejercicio que realizaron la semana pasada? ¿Qué texto informativo fue el que revisaron? ¿De qué se trataba su texto informativo? De la vacuna. De la vacuna, ok, perfecto. Y bueno, como ustedes pudieron darse cuenta en este texto, sobre todo en el último año, en el que hemos tenido bastantes problemas sanitarios, las noticias han sido muy importantes para el desarrollo de esta pandemia. Y una de las cosas más peligrosas y más terribles han sido las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Yo me acuerdo que al inicio de la pandemia salió esa noticia y todavía sigue, que ¿cómo se llama? Dióxido de cloro podía ayudar a prevenir el COVID. Entonces había gente que tomaba dióxido de cloro como si se tomara un jugo de naranja. Parece que es una solución dañina, ¿ok? Y luego empezaron estas noticias de que estaban regando el COVID, ¿no? Esta noche no salgan porque la gente va a regar el COVID. Aquí en Tlaxcala se dio una situación muy lamentable
el gobierno del estado estaba mandando a limpiar las calles, a sanitizarlas, ¿no? Entonces en las noches sanitizaban las calles. Una sustancia ahí, X. Y resulta, no recuerdo en qué pueblo, la gente dijo que no querían que vinieran a regar nada porque ellos pensaban que estaban regando el virus. Que el propio gobierno, en la noche, enfrente de todo el mundo, estaba regando el virus. Y este tipo de noticias se fueron aumentando y fueron aumentando conforme avanzaba la pandemia. Tanto ha sido así que ahora que tenemos ya unas vacunas, pues sigue habiendo noticias sobre lo malo que son las vacunas. No sé si han visto esos videos donde supuestamente se te pega una cuchara en donde te vacunaron, que se te pega el celular, que te van a adivinar tus pensamientos, que no sé qué y que no sé cuándo. Este es un grave problema. ¿Por qué? Porque informar es una cuestión seria y más en una situación tan complicada como lo es una pandemia, ¿sí? Es muy, muy serio. Se vuelve muy importante el orden en el que damos los datos, así como la cantidad de información que proporcionamos. Entonces, abusados. En una noticia es muy importante el orden, así como la cantidad de información que estamos proporcionando. ¿Por qué? Porque la información que tenemos que dar se debe de dar sin causar inquietud. Y ustedes pueden darse cuenta que a lo largo de esta pandemia las noticias sin orden, con cantidad de información limitada, clara y precisa, no lo vieron. O sea, sobre todo con Internet, hubo una desinformación fatal, así terrible. Luego yo estuve viendo mensajes estos de que el Papa dice que esta noche saques un pañuelo blanco y lo pongas en tu puerta para que la pandemia no llegue a tu casa. Bueno, yo no creo que el Papa haya dicho eso, desde luego no lo dijo y claramente un pañuelo blanco no te va a defender de un virus que no ve que hay pañuelos o no en las casas, ¿vale? Así que repetimos. Características de los textos informativos. 1, el orden en el que presentamos las cosas. El orden en el que presentamos los datos. Y 2, la cantidad de información que damos. La cantidad de información que damos. Esas son dos cuestiones fundamentales en los textos informativos. Ahora, otra de las cosas más importantes de los textos informativos son la responsabilidad que tiene la persona que habla, la persona que lo dice. Hay que ser responsables a la hora de transmitir un mensaje. Por ejemplo, no tiene que ver con noticias o más o menos, pero hace algunos meses se dio el linchamiento de una persona en Puebla, me parece, en un pueblo de Puebla, que iba a Guanajuato. Entonces la señora se bajó a tomarse un helado, no sé qué, y a alguien se le ocurrió decir que esa señora era una ladrona de niños. Lamentablemente la lincharon y falleció. Imagínense la persona que inició el rumor. Qué falta de responsabilidad, qué falta de ética transmitir una noticia de esa manera. Luego tenemos a nuestro flamante secretario de salud, subsecretario de salud, quien llegó a decir que el cubrebocas no servía, ¿no? O que el presidente tiene, ¿cómo era? Calidad moral. No recuerdo la palabra, pero que él no tenía fuerza de contagio, sino que tenía fuerza moral. Bueno, pues podrá ser muy buena persona o podrá ser muy mala persona, si no te cuidas el virus te puede dar. Así que otra de las características que debemos de sumar a la responsabilidad, al texto informativo es la responsabilidad. Ya tenemos 3, orden, cantidad de información, responsabilidad con la que estamos proporcionando esta información. Y esto tiene que ver con verificar que la información sea cierta, ¿sí? Verificar que la información sea cierta. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, mi hermano se contagió. Al inicio no sabíamos nada, realmente no éramos todos unos ignorantes, no sabíamos ni qué hacer.
Y les digo, un tío nos habló y nos dijo que tomara dióxido de cloro, que porque se estaban cuidando muy bien, no les había dado COVID, etcétera, etcétera. Y lo primero que hice yo fue buscarlo, fue googlearlo. Ahora tenemos acceso a información, entonces pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces rápido lo googleé y resulta que la persona que habla de los beneficios del dióxido de cloro es una persona que asegura que fue a Marte y que los extraterrestres le dieron la verdad absoluta. Y en su libro, donde narra estas experiencias y toda la sabiduría que le dieron los extraterrestres, pues narra que el dióxido de cloro es una sustancia milagrosa. Y es ahí donde uno se cuestiona. Uno tiene que preguntarse, ¿voy a creer en una persona que dice que... porque aparte creo que decía que era como el segundo Jesucristo, una cosa así, ¿no? Entonces ya la cosa se convierte un poco rara, ¿no? Es como de, ay, amigo, pues no me convences tanto. O sea, no es lo mismo que llegue alguien y me diga, esta sustancia me la dieron los extraterrestres, a que me llegue Pfizer y me diga, bueno, después de tantos años de desarrollar la tecnología del ARN y de prepararnos en la vacuna y de hacer miles de estudios, bueno, pues ya tenemos esta sustancia contra el COVID, ¿no? Creo que son dos cosas distintas. Entonces, cada vez que tengamos información, sobre todo si estamos hablando de un texto informativo, tenemos que checar que esta sea verídica. Tenemos que buscar sus fuentes, no solamente, ay, es que lo vi en internet, ay, es que no sé qué. Yo, por ejemplo, me sigo guiando con un médico. Es un médico, se llama Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, que fue quien llevó en su momento la pandemia del 2009, que yo imagino que todos ustedes eran unos bebés en el 2009. No sé si se acuerdan que tuvimos una pequeña epidemia comparada con esta, que fuera de la influenza, ¿sí? Y México fue el foco de infección. Aquí nació la influenza, bueno, no nació, pero aquí empezó la contagiadera y de alguna u otra forma se controló bastante bien. Yo recuerdo que dejamos de ir a clases, yo estaba en la universidad, dejamos de ir a clases como un mes, menos de un mes. Imagínense ustedes ya cuánto tiempo llevan sin clases, ya van para casi año y medio, ¿no? Entonces, ese doctor fue el que controló la epidemia de la influenza en menos de 2 meses, una semana. ¿Qué pasó, Rosalinda? ¿Una semana llevan sin clases o cómo? No, profe, yo me acuerdo que estaba en la primaria, creo, y creo que dejamos de ir una semana. Yo me acuerdo que fue un mes, al menos en mi universidad, en la de Tlaxcala, no fuimos un mes. Justo después de Semana Santa, que habíamos salido de vacaciones, regresamos todos y otra vez de vacaciones y pues súper felices, ¿no? Y íbamos a la mitad de la carrera, pues nos valía todo. Y me acuerdo porque yo tuve un problema de cadera en el que necesitaba reposo absoluto y como yo siempre fui ¿cómo se dice? La morra de los plumones en mi escuela, pues era como de, ¿qué? Un mes sin clases, ¿qué voy a hacer? Voy a atrasar, voy a sacar 9, eso no es posible. Y vino la pandemia, bueno, la epidemia vino y fue como de, ok, está bien, en lo que yo descanso, el mundo está en la epidemia y no avanzan las clases. Por eso me acuerdo muy bien de las fechas. Y este doctor lo controló, bueno, con las políticas públicas y aparte que no era tan contagioso y que era una enfermedad, pues, son primos, la influenza y el COVID, pero una enfermedad no tan contagiosa. Acuérdense que el COVID contagias antes de presentar los síntomas y eso es lo que lo hace más peligroso. Me parece que la influenza la contagias cuando ya tienes los síntomas y pues te puedes aislar de manera inmediata. Mis papás no dejaron de trabajar, ahora sí los suspendieron a los dos, dejaron de trabajar casi más de medio año los dos por su edad y por sus enfermedades, pero en ese momento todo el mundo siguió trabajando, la mayoría, ¿no? Fueron muy pocos lugares donde se suspendieron actividades. Pero bueno, como sea, el doctor Alejandro Macías ya tiene experiencia en las pandemias. Entonces, puedes tener cierta confianza en la información que te da esta persona, ¿sí? Con todo esto es a lo que me refiero con verificar la información que tenemos a la mano. Siempre verificar la información, sobre todo si la vamos a transmitir a alguien más. Porque, insisto, las noticias falsas nos hacen muchísimo daño, pero muchísimo daño. Y en un momento tan crítico como lo es ahorita, ¿no? Con esta pandemia que sigue y que
parece que nuestra vida ya va a ser pandemia todo el tiempo, pues hay que ser muy responsables con lo que leemos, pero sobre todo con lo que estamos transmitiendo a las demás personas. Porque creo que hemos descubierto que hay una gran ignorancia en general sobre cómo funcionan los virus, sobre cómo funcionan las vacunas, sobre cómo funciona todo. Hay una gran ignorancia, ¿no? Hay gente que cree que porque ya le acaban de poner la vacuna, ya es inmune en ese momento. Y no, así no funciona el cuerpo, ¿no? Entonces, otra de las características es verificar la información. Ya vamos 4. El orden, la cantidad de la información, la responsabilidad y la verificación de la información. Entonces, 4 características de los textos informativos. Y luego, otra de las características es que tienen que presentarse con claridad para no causar ninguna confusión. Tienen que ser claras, ¿sí? Hablar con claridad, con precisión, sin ningún adorno. No estamos hablando de un texto científico para especializados, que ya lo vimos. Un texto científico para especializados, pues, ¿qué pasa? Que se utilizan términos pues que solo entienden ellos, ¿no? Y que la gente común y corriente como nosotros pues no vamos a entender. Pero en el caso de los textos informativos, como están dedicados a todas las personas, tiene que ser con un lenguaje claro que todos podamos entender sin llegar a causar confusión alguna. Otra característica es la claridad, ¿ok? Y por último, y tal vez una de las cuestiones más importantes de los textos informativos, es no hacer suposiciones personales. Y esto nos remite a los lenguajes al tipo de lenguaje que vimos en las primeras sesiones. Acuérdense que el lenguaje informativo solamente da hechos. Si yo quiero hablar de lo que pienso, de lo que siento, de lo que tengo, ¿qué tipo de lenguaje uso? ¿Qué función del lenguaje uso? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién se acuerda? Son de las primeras clases. Informativo. Ese es el lenguaje que utilizo cuando quiero informar. Pero si quiero hablar de lo que yo pienso y siento, ¿qué lenguaje uso? ¿Qué función del lenguaje uso? Está fácil. En su nombre lo dice. Búsquenlo en su libreta, niños. Explícito. No. No lleven apuntes. Les va a ir muy mal en el examen. No sé, pero es que no abre mi. Fue la segunda función del lenguaje que vimos. Los demás, Corichi, Rosalindo. Relativo, profe. ¿Cómo relativo? Eso ni existe. No. No. Eh, No inventen. Ya sé que les voy a preguntar en el examen. Expresivo. Expresivo. Yo, profe, lo iba a decir, pero pensé que no era. Así tienen los apuntes ustedes. Pues ya vemos cómo les vamos a pegar en el examen. Porque por lo visto nomás me escuchan como si fuera un podcast y no llevan apuntes. ¿Verdad? Bueno, ya veremos entonces cómo nos va en unas cuantas semanas. Yo no quiero ser mala, pero ustedes me vuelven así. El lenguaje expresivo se utiliza para hablar de nuestros sentimientos, pensamientos e ideas. Ese lenguaje no se utiliza en los textos informativos. No se utiliza. Vamos a utilizar otro tipo de lenguaje, que es el informativo. ¿Por qué? Porque en los textos informativos las suposiciones personales no se hacen. ¿Ok?
¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profa. No, profesora. Bueno, vimos lo que son los textos científicos. ¿Alguien me puede decir cuáles son sus características y en qué se dividen los textos científicos? Yo, profe. Dígame. Bueno, los textos científicos tienen un lenguaje más, bueno, su tipo de lenguaje es directo, es especializado, lleva a cabo de una investigación, sacan sus conceptos y es un poco más difícil de leer es a cierto público ya que maneja unos conceptos o unas palabras las cuales a veces son difíciles de interpretar. Es como un lenguaje muy técnico especializado y pues nos habla es como el resultado de una investigación. Claro. Tenemos dos tipos de texto, como nos dijo su compañera, los especializados y los de divulgación. Regularmente los textos científicos pues son textos que realizan los especialistas de la ciencia para comunicar los problemas o los hallazgos de una investigación. Ahora, estos se dividen de acuerdo al público al que van dirigidos y su público son dos: las personas comunes y corrientes como nosotros que no sabemos mucho de ciencia y las personas que son especializadas. Cuando vamos a hablarle a un especialista tenemos que usar los términos correctos, ¿no? Porque si no, pues se van a reír de nosotros. Y casi siempre se hace en revistas de especialización donde suele ser muy complicado publicar. Hay revistas, imagínense, de hecho hasta hay fraudes con estas revistas. Hay revistas que supuestamente te cobran y eso ya está muy mal. Eso ya es un fraude. Hay gente que tan desesperada está por publicar, ¿sí? Tan desesperada está por publicar que termina pagando, no sé, $100 y al final resulta que es una estafa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, pero tener una publicación en revistas renombradas sí es algo muy importante para los científicos, porque te lo piden para cualquier cosa que tú quieras hacer, para aspirar a un puesto en la universidad, para tener un puesto en una asociación científica, te piden ¿cómo se dicen? Esos requisitos. Los textos científicos especializados pues están hechos por los miembros de la comunidad científica, la academia científica, y tienen que contar con muchísimos requisitos específicos, como hacer referencia de todos sus estudios, de todos sus análisis, cuáles son las características que utilizaron para llevar a cabo esa investigación, tener una introducción, desarrollo, conclusión, biografía, etcétera, etcétera. No tiene que ser casi una tesis, prácticamente son tesis. Y luego tenemos los textos científicos de divulgación, que están más hechos desde la ciencia para personas que no son científicos. Lo que tratan es de explicarnos cómo se dan ciertos fenómenos del mundo, pero en un lenguaje que nosotros podamos entender y comprender. No es un lenguaje especializado, su estructura es muy flexible, puede incluso hasta ser en cómics, ¿no? Y pueden incluso resultar un poco de menor rigor, pero el autor, quien lo está haciendo, tiene que tener una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que, otra vez, ¿no? Esa responsabilidad de transmitir cosas verídicas a nuestro público. Eso es muy importante. Uno como lector o como alguien que está transmitiendo un mensaje tiene que tener una gran responsabilidad, porque hay gente que te está escuchando. Pensemos ahora mismo en estos casos de los influencers y los actos no tan éticos que han cometido algunos de ellos. Yo no soy muy fan de algunos, sobre todo de los que ahora están en la cárcel, pero sí me llama la atención cuántos millones y millones de personas son seguidores. O sea, es gente que
tiene una enorme responsabilidad a la hora de abrir la boca, a la hora de hacer algo, porque es el ejemplo de millones, o sea, literalmente de millones de personas, y muchos de ellos no lo piensan. Se me viene a la mente el caso de Luisito Comunica, que me parece que tiene, a ver, déjenme checar en el YouTube, pero me parece que tiene como 30 millones de seguidores. Algo así yo había visto. 36, casi 37 millones de seguidores con 1000 videos. Es increíble, ¿no? 37 millones. Imagínense la responsabilidad que tiene sobre todas esas personas, ¿no? Y todas las polémicas que luego recaen. Inevitablemente nosotros influenciamos en la vida de más personas, aunque no tengamos un canal de YouTube como Luisito, influenciamos siempre en la vida de más personas. Hay alguien que nos está escuchando, hay alguien para quien somos un ejemplo. Y hay que ser responsables con eso, muy, muy responsables con eso. Cada vez que abrimos la boca, cada vez que hacemos algo, siempre va a haber alguien a quien vamos a influir. Entonces, mucha responsabilidad. La UNAM suele tener revistas de divulgación científica, ¿no? E incluso, yo no sé si lo vieron, ya es muy viejito, divulgador científico que pasaba por el Canal 11, tenía un programa que es El Mundo de Big Man. Yo no sé si lo conocieron, era un científico supuestamente loco, que hacía experimentos y que la gente, los niños le escribían y él, por ejemplo, no sé, ¿por qué es de día en un país y por qué es de noche en otro país? No eran las preguntas que le mandaban los niños y él explicaba cómo funciona, por ejemplo, la rotación en la Tierra, ¿no? Así que esa es la divulgación y era muy interesante. Muchos de nosotros, bueno, ustedes no, pues están muy chiquitos, muchos de nosotros crecimos con Big Man, pues aprendiendo cosas elementales de ciencia, ¿ok? Bueno, y por último tenemos los textos literarios. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, espero que estén tomando apuntes porque ya sé por dónde va a ir el golpe del examen. Ok, textos literarios. Textos literarios. Este es un texto que, digamos, es radicalmente distinto a todos los textos que hemos visto. ¿Por qué? Porque aquí lo que más nos importa es el uso artístico del lenguaje, ¿sí? Aquí lo que realmente necesitamos es el uso artístico del lenguaje. Voy a leerles algo y necesito que ustedes me lo completen. Así que pongan mucha atención. Les voy a empezar a leer una historia y ustedes van a continuar la historia. Van a tener 5 minutos para terminar esa historia. ¿Estamos de acuerdo? No la voy a leer 2 veces, ¿eh? Sí, profesor. ¿Es con lo que se nos venga a la mente? Y repito la instrucción. Voy a leerles unas cuantas frases. Es una historia. Y ustedes la van a terminar. Para eso tienen 5 minutos. No voy a leer 2 veces. Así que, abusados. ¿Listos? Sí, profe. Vamos ahí. Imagina que una mañana en la que no hay pandemia, vas caminando hacia la escuela y en una esquina, desde lejos, ves brillar algo. Te da un poco de flojera ir a ver, pero te gana la curiosidad. Es un día de invierno, hace mucho frío, desde que te corta la piel. Lo que más quieres es llegar a la escuela, saludar a tus compañeros. Pero el poquito sol que hace brillar ese algo.
la curiosidad te gana y te acercas. Es un medallón de plata, grande, pesado, unido a una cadena. Lo tomas, te llega un olor a perfume de mujer y justo cuando empiezas a leer el nombre que se encuentra en el medallón, un auto se detiene a tu lado, con un movimiento tan suave que no lo escuchas. Y entonces, ahí continúa la historia. 5 minutos. Esto escríbanlo en su cuaderno o en cualquier documento, no me lo van a, no lo vamos a calificar, pero denle. 5 minutos.
Tiempo, así como lo tiene. Wesley, léanos, ¿qué pasó? Mande. Venga. ¿Cómo terminó usted el texto? Nada más la última frase. Escuchas, entonces escuchas. El auto, ¿no? Algo así. Ujú. Yo puse, después de que el auto se detiene, sin que lo hayas escuchado, te das cuenta de que el medallón tenía escrito el nombre de tu madre. Por un momento pasó por tu cabeza darle de regalo el medallón porque su cumpleaños estaba cerca. Seguiste caminando, pero veías cómo las personas se bajaban del auto. Ibas volteando y observabas cómo esas personas con desesperación buscaban algo. Te quedaste pensando y dudando si lo que buscaban era el medallón que tenías en tu poder. No querías entregar el medallón, pero pero al ver la desesperación de esas personas, te acercaste y les preguntaste qué buscan. Con una mirada de angustia, te respondieron, un medallón con el nombre de mi hija. En ese momento viste la tristeza de esas personas, sacaste de tu bolsillo el medallón y se los entregaste. A pesar del deseo de darle un buen regalo de cumpleaños a tu mamá, decidiste hacer lo correcto. Eso fue lo que escribí. Ok, muy bien, Franco, muy bonito. Muchas gracias. Rosalindo. Yo, profe. Bueno, yo lo que escribí puse, y entonces se bajó el dueño del medallón, que era un ex integrante militar retirado de hace pocos años. Él se detuvo porque tenía pocas horas de haber pasado por ahí, y como vio al joven agacharse para levantar algo, por eso se detuvo, y le preguntó el ex militar si era un medallón lo que había levantado. El joven respondió que sí. El exmilitar le dio su nombre y era el mismo que estaba escrito en el medallón. El joven se lo devolvió y desde ese entonces son muy buenos amigos. Ok, también va por la misma línea de que lo encontraron. Perfecto. Es nada más que estaba narrado como en segunda persona, ¿no? Tú haces esto, tú haces lo otro. Y cambió la voz narrativa a su compañero, a tercera persona. Él hizo esto. Aguas ahí. Corichi. Bueno, usted terminó en que nos dijo y entonces se baja una señora con vestimenta muy elegante de aquel carro, la cual camina hacia mí y me dice, señorita, ese collar que usted tiene me pertenece, a lo cual yo tomo el collar en mis manos y reviso muy bien, lo reviso muy bien. Terminando esto, le respondo a la señora, si es de usted el collar, ¿me podría decir qué nombre tiene este collar para poder devolvérselo? A lo cual esta persona responde acertadamente al nombre que tenía el collar. Decido regresarle el collar y la señora se va muy agradecida porque era algo que le había regalado su madre antes de morir. Muy bien, estamos coincidiendo con que los del auto perdieron el medallón. Ingrid, por favor. Sí, pero termina en entonces se baja una mujer elegante pidiéndote ese medallón. Lo aprietas con tus manos porque no quieres soltarlo. Te dice su nombre y recuerdas que es el nombre que está escrito en el medallón. Se lo devuelves a esa mujer con aroma agradable. Se sube a su carro lentamente, con sus finos tacones altos y ese pelo rojizo que se mueve con el viento. Se va en su auto. Así continúas tu camino a casa. Ya. Muy bonito, Ingrid, muy estético. Ahorita vamos a regresar sobre este punto en los textos literarios. ¿Y quién nos faltaba más? Bueno, ya se fue. Nos faltaba Sergio, ¿no? Sí, profe. Y ya se fue. Ya no quiso
seguir con nosotros. Pero ya regresó. Sergio. Perdón, tuve un problema de red. Se nos fue. Ok, ahí va. De repente te lo quita de la mano y huye con el metal brilloso. Desconcertado por lo que te había quitado del metal brilloso, inicias el camino de nuevo hacia la escuela, pensando durante el camino y preguntándote por qué no me di cuenta del auto que se había acercado, por qué no me lo guardé y seguí mi camino. El hubiera no existe, me dije a mí mismo. Desconcertado y enojado por lo que había pasado, solo miré al frente y seguí mi camino. Mi objetivo no era el metal, sino llegar a la escuela y saludar a mis amigos. Muy bien. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, no teníamos límites, no teníamos reglas, ¿sí? Como las reglas en los textos informativos, que tienes que ser verídico, que tienes que checar información, que tienes que ver algo. Si alguno de ustedes me ponía en su texto que bajaron unos extraterrestres y los secuestraron y se llevaron el medallón porque eran los elegidos para llevar a cabo una batalla interestelar, yo no les hubiese dicho, están mal. No. ¿Por qué? Porque en la literatura no tiene límites. En la literatura puede suceder absolutamente todo. La mayoría de ustedes coincidió con que el medallón lo habían perdido las personas que estaban en el auto, ¿vale? Pero si se hubieran atrevido un poco más, a lo mejor alguien hubiera puesto, no, pues es que ese medallón tenía poderes secretos y cuando los del auto me quisieran raptar, el medallón sacó una luz que los pulverizó a todos. Y a partir de ahí todos mis enemigos me temían porque yo los podía pulverizar. Y si me hubieran puesto eso, tampoco les hubiera dicho están mal. O llegué y toqué el medallón y me volví súper pequeño y entonces medía lo mismo que el medallón y tenía yo que llegar a la escuela, pero tenía que llevarme el medallón que en ese momento me resultaba muy pesado. Y los únicos que vieron lo que estaba sucediendo eran los del coche, pero salieron despavoridos. Bueno, la literatura es completamente distinta a los textos que hemos visto, porque como ya les dije, se trata de un uso artístico del lenguaje. Es un género cuyo vínculo con el lector es la imaginación. La imaginación y el lenguaje artístico son dos características importantes de la literatura. No se expresan situaciones con un significado exacto, sino que se les da un sentido muy abierto. Yo no sé si ustedes se han leído y si no lo han hecho tienen que hacerlo. Uno de los textos más importantes en la historia de la literatura, que es La Metamorfosis, ¿sí? Es Kafka escribiendo sobre una persona que hace todos los días lo mismo y no les voy a contar spoilers, pero un día despierta y es un insecto, ¿sí? Es un insecto. Y uno dice, espérate, ¿qué está pasando? Ha habido muchísimos análisis sobre lo que quería decir Kafka a la hora de convertir a Gregorio Samsa en un insecto. Y algunos psicoanalistas tienen una interpretación y algunos filósofos tienen otra interpretación y algunos especialistas en literatura le dan otra interpretación. Aquí lo importante de la literatura es que tiene un sentido abierto, puede ser interpretado de muchas maneras, algo que no nos podemos permitir ni en los textos informativos, porque acuérdense que tienen que ser claros, ni en los textos científicos, porque tienen que darnos a conocer una información científica. Por el contrario, los textos literarios están abiertos a la interpretación, ¿sí? Si yo digo en mi cuento que me convertí pequeño y ahora tengo que cargar un medallón, una especialista puede decir, bueno, es que con esto la autora está hablando de que las cargas diarias de trabajo nos hacen sentir pequeños. Y otro intérprete puede decir, bueno, yo creo que en este cuento la autora habla de lo pequeña que se siente ante un mundo que la asfixia.
¿Sí? ¿Saben? Cada quien puede darle una interpretación completamente distinta a los textos literarios, según su tiempo y según lo que estemos buscando. No buscamos hechos de la realidad objetiva, como lo serían los textos informativos. Pensemos, por ejemplo, en Harry Potter, ¿sí? Si nosotros fuéramos quisquillosos con Harry Potter, a ver, eso de la magia no existe. ¿Cómo que los dragones? ¿Cómo que los Bogart? ¿Cómo que existe un colegio de magia y hechicería que ningún mogol puede ver? O sea, eso no tiene sentido. ¿Sabes qué? Tu libro es una basura y lo tiramos. No, realmente nosotros en la literatura no buscamos que las cosas tengan una realidad objetiva, es decir, que exista. Pues piensen en El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo le voy a decir a Tolkien? A ver, Tolkien, ¿cómo que un anillo poderoso, un anillo para gobernarlos a todos? ¿Tú estás tonto o qué? Eso no existe, señor. A lo mejor puede ser un arma nuclear. A lo mejor eso sí puede funcionar, pero un anillo, claro que no. Bueno, nosotros no buscamos que lo que nos cuenta la literatura sea real. Lo que buscamos o lo que realmente nos da la literatura son mundos imaginarios que le creemos, o sea, le compramos el discurso al autor. Y entonces pues pasan cosas tan maravillosas, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no? Si uno coge el primer libro y le compras a la autora que existe la magia, puedes vivir aventuras muy interesantes, ¿no? Y te lees los 7 libros de corrido porque pues, te la pasas súper bien siendo testigo de las historias que ahí nos narran. Lo que hace el autor es involucrar al lector en su trama, involucrarlo, que te la compre, que se meta en ese fantástico mundo. Para esto tenemos 3 tipos de géneros literarios. 3 tipos de géneros literarios. Uno, la narrativa. La narrativa básicamente es cuento y novela. Primer género literario, la narrativa. Básicamente cuento y novela. Se trata de contar, narrar acciones, conflictos que tienen diversos personajes. Y estos personajes puede ser el Señor de los Anillos, puede ser un elfo, puede ser un mago, puede ser una niña, puede ser una tortuga, cualquiera puede protagonizar. Abordan temáticas distintas, política, como 1984 de George Orwell, es un texto súper político y crítico de la Unión Soviética, tienen que leerlo obligadamente. De historia, de ciencia ficción, como Julio Verne, de terror, como Stephen King, de viajes, de amor, como Gabriel García Márquez, etcétera, ¿sí? Luego tenemos un segundo género narrativo que es la poesía. Y en la poesía se le da importancia al sonido del lenguaje, a cuánto miden las palabras, en dónde están acentuadas las palabras, para que se cree cierta musicalidad a la hora de estar hablando, a la hora de estar haciendo un poema. Se tiene que contar el sonido, el ritmo. No solamente hay que construir metáforas o bonitas frases, sino que estas frases tienen que tener ritmo y métrica. Y eso hace que la poesía sea complicada. O sea, no porque yo le escribo a mi novia, tus ojos son verdes y tu alma es azul, ya soy un poeta consumado. No, la poesía va más allá de decirle a la novia que su corazón es una flor en invierno.
tiene que tener musicalidad, ¿no? Y como yo se los dije en clases pasadas, hay poetas, sobre todo en el siglo de oro de las letras, que medían cuántas sílabas tenía cada frase, cada verso, y entonces todos los versos tenían las mismas cantidades de sílabas. Y aparte, el primer verso con el tercer verso rimaba, el segundo con el cuarto verso rimaba, y así, etcétera, 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 ¿ok? Las décimas, por ejemplo, mucho cuidado con eso. Y luego nuestro último género literario es el drama. ¿Qué es el drama? Bueno, el drama es un género mediante el cual escribimos una historia que está hecha para llevarla a una representación. Es decir, es lo que escribimos para que se represente en el teatro. ¿Sí? No es poesía, no es narración. El drama, la dramaturgia, es el género literario que está hecho para llevarse a escena. Son los guiones de teatro, ¿sí? Cuando yo escribo una obra de teatro, lo que estoy haciendo es dramaturgia. Ese es el drama, que está hecho para ser representado. Que tú lo lees y dices, ah, mira, sí está bien, pero tiene más sentido cuando se hace en un escenario. Entonces sería como la primera parte. La segunda parte ya sería el teatro, cuando se lleva a cabo la obra. Bien, ¿alguna duda, comentario, pregunta? ¿Hasta aquí? No. ¿Todo claro? Profesora, Dígame. la dramaturgia es en sí, el drama es el género, lo que nos acaba de explicar, ¿o tiene otro? Sí, es drama, dramaturgia, género dramático. Son o sea que sinónimos. tiene varios como Sí, son sinónimos. sinónimos. Ok, gracias. Y todo tiene su origen, como todo en esta vida tiene su origen en Grecia. De hecho, estos géneros literarios nacieron en Grecia. Por ejemplo, la narrativa tiene como antecedente la épica. Ay, ya se me movieron las hojas. La épica, que era un género donde se narraba las aventuras de un héroe, ¿sí? Un héroe que iba, que peleaba, que vencía a todo mundo, pues entonces se narraban sus historias de manera oral, porque no había todavía la escritura como tal, y se narraba, y ese era el género épico. De ahí viene esa palabra, de contar historias épicas, de contar historias de grandeza. La poesía viene de la lírica, también de la Grecia. Es un género en el que se declamaba en verso alguna hazaña, pero se le acompañaba de música, de la lira, ¿sí? Entonces, mientras uno le hacía tan, 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 el otro declamaba sus versos. El drama también nace en Grecia, sobre todo con Aristóteles, en la poética. En la poética él narra cuáles son los elementos que tiene que seguir una obra de teatro. Y tan importante es Aristóteles que aún en la actualidad se sigue respetando esa clasificación que hizo Aristóteles. De ahí, del drama, de la dramaturgia, se desprende la comedia. La comedia es, pues es provocar risa, pero la describían los griegos como tragedia más tiempo. Eso es la comedia para los griegos. Un hecho trágico que le das un tiempo para poder burlarte de él. Luego la tragedia, pues es que se trataba de conmover al espectador, de causarle un sentimiento de angustia y de tristeza. Y los griegos eran buenos para la tragedia, pero buenísimos. Tenemos a Sófocles con sus 7 tragedias. La tragedia de Edipo Rey, ¿no? Edipo se casa, sin saberlo, se casa con su madre y asesina a su padre. Dios, qué tragedia. Después de que se entera, pues se quiere matar, pero no me voy a matar. Voy a continuar con mi vida. El espíritu trágico es la esencia de los griegos. ¿Vale? ¿Alguna otra duda?
todo esto nació en Grecia, es sorprendente. Ok, muchas gracias, profesora. No tenemos dudas porque vamos a hacer una actividad. No, creo que no. No, Wesley, gracias, Ingrid. Wesley, Corichi, Rosalino. No, profe. Bueno, vamos a ver si es cierto, Franco. ¿Cuál de los dos? Wesley, bueno, los dos, pero primero Wesley. Dígame. Dudas. No, profa. Corichi. Mande, maestra. Dudas. Creo que no. Bueno, Ya me salió una nueva duda. dígame. Maestra, lo que nos comentó de los tres textos, la narrativa, la poesía y el drama entra en los literarios, ¿verdad? Son géneros literarios. Ah, ok, perfecto. Son géneros literarios. Cuando ustedes quieran leer, ¿no? Ay, pues quiero leer aventuras, ¿no? Ya estoy harto de la pandemia, estoy harto del trabajo, del home office, quiero perderme en una aventura, pues tienen para elegir. Drama, por ejemplo, para obras de teatro escribió Oscar Wilde, que es uno de mis escritores favoritos. Oscar Wilde, él era inglés y él escribió muchísimas obras de teatro a las cuales le iban muy bien. Él fue un autor de los pocos escritores que en su momento son famosos y rockstars. Muy pocas veces les pasa eso a los escritores, pero a Oscar Wilde le pasó que era muy famoso y escribía obras de teatro. Pues imagínense, no había tele, no había internet, el teatro lo era todo. Escribió obras de teatro muy importantes. Hay una que me encanta y que me parto de la risa, que se llama La importancia de llamarse Ernesto, donde pues de ahí se da todo el drama, que alguien se tiene que llamar Ernesto. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de no llamarse Ernesto? Pues ahí está la obra. Yo creo que la pueden encontrar en PDF. Es pequeña y es súper divertida. Pero pueden leerse a Oscar Wilde, pueden leerse a Sófocles con las tragedias, si quieren sufrir un poco con las tragedias de Sófocles, pues ahí están. Y en poesía, pues depende qué poesía necesiten, ¿no? Qué poesía quieran. Clásica, romántica, empalagosa, Benedetti. Benedetti de ley. Me parece que era un uruguayo, Benedetti. Y luego literatura, que es, narrativa, que es uno de los textos últimamente más famosos, ¿sí? Hace años, hace siglos, hace 2, 3 siglos, el género más importante era la poesía, y en la Grecia antigua el género más importante era el drama. Imagínense, también vamos evolucionando como con la literatura. Bueno, en la novela pues hay muchos novelistas, últimamente es el boom de la novela. Latinoamericanos, pues Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, tenemos también a Julio Cortázar, que a mí me parece fantástico, es argentino y es maravilloso Cortázar, como contador de cuentos es estupendo. También Oscar Wilde es un gran contador de cuentos, y novelas, pues tenemos a Saramago, ya les había hablado de él, y últimamente hay un escritor japonés que es muy famoso, que cada año le hacen mucha burla porque no gana el Nobel de Literatura. Ya le dijeron que es el Cruz Azul, pero pues ya está, el Cruz Azul ganó y Murakami no puede ganar. Es Haruki Murakami, que es escritor japonés y que a mí me encanta, a mí me fascina Haruki Murakami. Y es también un rockstar, ¿vale? Bueno, ahí tienen muchos autores para consultar, para leer y para distraerse un poco de esta pandemia sin fin. Actividad. Me van a escribir un texto de mínimo 2 párrafos de cada género: informativo, científico y literario. Literario, no los 3, uno, el que ustedes escojan: poesía, drama o narrativa. No los 3, uno solamente. ¿Okay? Entonces son 3 textos: uno informativo, uno literario y el otro científico. Ahora, no quiero que me copien y peguen, ¿sí? Nada de eso. No quiero que me copien y peguen. ¿Pueden leer la información en internet? Claro que sí.
pero ustedes tienen que redactarla. El informativo la van a redactar como si ustedes estuvieran dando la noticia. Y el científico, como si le estuvieran explicando a un niño de 5 años algo, un hecho científico. El COVID, la vacuna, el universo, el ADN, lo que ustedes quieran, el tema que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, a ver, les comparto pantalla. Si tienen dudas, me las dicen de una vez, no que ya hayan pasado media hora de la actividad, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, no. A ver, actividad, realizar un texto de cada tipo. Me van a dar un texto informativo, como si estuvieran dando las noticias. Acuérdense las características. Claro, información verificada, responsabilidad y una cantidad mínima de información para no abrumar al lector, ¿ok? Literario, puede ser poesía o narración o narrativa. Dramaturgia no, porque nos vamos a meter en problemas. O sea, así la dejamos. Puede ser poesía o puede ser narrativa. Uno de ciencia, de divulgación, como si le estuvieran explicando algo a un niño de 5 años. ¿Ok? Profa, disculpe, me perdí, ¿es realizar o leer? No, realizar, redactar, es más, gracias. Vamos a cambiar la palabra. Redactar. O sea, O sea, lo vamos a inventar. escribir, sí, ustedes lo van a escribir. No me bajen nada de internet porque menos un punto sobre calificación final, menos calificación final. ¿Sí? Menos calificación. Pero, profe, dijo que podíamos leer algo de internet y nosotros redactarlo, ¿no? Pueden basarse, por ejemplo, en el informativo o en el científico. Claro, pues no sé nada de ciencia, me voy a inventar todo. No, tampoco. ¿Pueden consultar fuentes? Sí, pero no copiar y pegar. A ver, yo quiero escribir un texto sobre la vacuna. Ay, pero no sé cuál es la vacuna más eficaz. Ah, pues me voy al internet y le busco, ¿no? Eficacia de las vacunas. Y entonces veo que la AstraZeneca tiene mucha eficacia, ¿no? Ah, bueno, entonces ya voy a escribir mi texto. Noticia. AstraZeneca es la vacuna con más eficacia. Y ya la explican, ¿vale? Pero ustedes tienen que redactarlo. Ustedes, no copiar y pegar. Una noticia, un texto narrativo, digo, un texto literario, puede ser una poesía, puede ser una mini historia como la que contamos hace un ratito, y un texto científico de divulgación. No puede ser un texto especialista porque ninguno de los presentes somos especialistas en la ciencia, ¿vale? Pero un hecho científico, algo que ustedes sepan, no sé, por qué hay día y por qué hay noche, por qué hay estaciones, es algo que todos conocemos, que todos sabemos por qué. O Para un cómo niño de se 5 años. Ajá, pero ustedes comuníquenselo a un niño pequeño. ¿Sí? O cómo se transmite el virus, también es ciencia, cómo se transmite el virus. Imagínense, yo le explicaría a un niño por qué tiene que usar su careta. Acuérdense que los niños pequeños no usan cubrebocas, usan careta. Y yo tendría que explicarle y por qué tiene que estar encerradito en casa y por qué no va a ver a sus amiguitos durante mucho tiempo. Ese es un texto científico de divulgación, ¿ok? Dudas. Dudas en este momento, no después de 20 minutos. No grite, profa. Perdón. No.
Sí, pero es que después me llegan con que no sé lo que tengo que hacer media hora después. También comprendan. ¿Qué pasa? Cuéntenme. De mi parte, todo bien, profesora. Gracias, Ingrid. ¿Los demás? Yo igual. Silencio Lo absoluto. anexamos en el trabajo de... Tenemos una pestaña que dice actividad. Ah, ok. Ahí la hacemos. Acuérdense que cuando a ustedes les aparezca que puse una actividad son para la clase. Dudo mucho que les deje tarea. Ya nada más nos faltan 2 sesiones, ¿no? ¿Esta es la sexta? No, todavía nos faltan más. Pero casi no les... Bueno, yo creo que no les voy a dejar tarea. Sergio, Rosalindo, Franco Corichi, ¿todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Todo bien. Ok. Bueno, ¿no hay dudas? Entonces vamos a trabajar. Calificamos redacción, calificamos claridad y que cada uno de los textos tengan las características que les dije hace un rato. ¿Vale? ¿Puede poner la actividad en su pantalla, por favor, Sí, profe? sí la voy a poner ahorita. Nada más quiero asegurarme que nadie más tenga dudas y les pongo la actividad. Estoy aquí escuchándolos.
Ya les puse algunas de las características que tiene que tener cada texto, ¿vale? Para que no se pierda.
Rafa, una pregunta. ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. La historia que hace rato nos puso, la que completáramos, la que Ok. usamos la ilustración, eso puede ser un texto literario, ¿verdad? Es un texto literario por la imaginación, porque no sigue las normas de que tiene que verificar la información, ¿no? Ok, Ese es un texto. Es una historia que ustedes pueden inventarse. sí, gracias. ¿Cómo van los demás? Pues ahí vamos. Ok, vale, aquí los estoy escuchando.
¿Ya acabamos? Ya. No, pues, Casi. ya casi es. Nada más me falta el literario y ya. Ok, Sergio ya tiene todos, ¿verdad? Sí, ¿Ya lo subió? sí, ya se los entregué. Sergio y Corichi ya la entregaron, muy bien. Les damos otros 3 minutitos a sus compañeros, por favor. Ok. ¿Les fue difícil hacer los textos, chicos? ¿Qué dificultades encontraron? Profe, yo nada más no tengo idea para el literario. No tenemos todavía inspiración. Acuérdense que puede ser un poema, pueden contar una historia, no necesariamente una historia fantástica. No quiero aquí que me escriban la nueva versión del Señor de los Anillos, sino, por ejemplo, James Joyce, que es un autor muy importante en la historia de la literatura porque vino a cambiarlo todo, precisamente lo que hace es, en una de sus obras cumbres, que es el Ulises, que tiene como 800 hojas, imagínense un mamotreto gigantesco, narra un día. En 800 hojas, él narra un solo día. Una vida común, no crean que pasa una aventura, no, un día de una persona que va caminando por un puente. Y esa es toda la historia. Y a partir de ahí cambia todo en la literatura. ¿Pero por qué? Porque lo que hace
es, digamos, ¿no? Rosalindo se paró a las 6 de la mañana y fue a comprar un pan. De ahí regresó a comprarse huevo, jamón, llegó a su casa, vio a su mamá le hizo el huevo y el jamón, comió, se fue a las clases, tuvo clase de redacción con la profesora Ana Karen y bla, 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 ¿no? Entonces pasa todo el día de Rosalindo. Luego cuenta la señora del pan. Me desperté temprano, el pan llegó a las 4 de la mañana, le di de comer a mis hijos y entonces vino Rosalindo a comprar una concha. Cuando él vino me contó cómo su mamá estaba muy enojada con él porque había sacado 5 en redacción. Después yo hice tal y tal y tal, ¿no? Entonces es el mismo día pero visto desde otra perspectiva. Y luego otra vez empieza, ay, me tuve que levantar temprano porque Rosalindo, mi hijo, tenía que comer para estar en la escuela, aunque yo estaba muy enojada con él porque había reprobado redacción, pero le hice su huevito con jamón, que es su desayuno favorito. Así que lo que hace James Joyce en este texto es narrar un solo día desde distintas perspectivas, ¿sí? Y cómo, ahora sí, como dice el refrán, cada quien cuenta cómo le fue en la fiesta, ¿no? Una versión, un mismo hecho puede ser interpretado desde diversas maneras. Y eso es lo que nos presenta James Joyce. Así que el gran cambio que hace en la literatura no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. ¿Sale? ¿Alguien más tuvo algún problema con un texto? Ya lo entregué, perdón. Pues No. bien. Ingrid. Sí, yo también ya lo entregué, profe, pero creo que a mí se me dificultó más el científico por buscar palabras de las cuales no, como nos puso un rango de edad que era para niños, pues hay palabras que pues a lo mejor para su edad todavía no son como comprendibles y son un poco más difíciles. Entonces como que a mí se me dificultó más ese para interpretarlo bien y que ellos lo pudieran entender. Entiendo. ¿Saben cómo lo pudimos haber hecho como un cuento? A lo mejor. Y mataban 2 pájaros de un tiro. Se me ocurre ahorita. Bueno, vámonos a descansar, ¿vale? Nos vemos la siguiente semana. Descansen. Lean, por favor, lean. Ya les he hablado de miles de autores. Lean. Les va a cambiar la vida. Ok, profe. Nos vemos la siguiente semana, niños. Cuídense mucho. Igualmente, buen fin. Luego. Pero, en fin. Usen cubrebocas. Hasta luego, profe. Está poniendo Hasta feo luego, otra vez, profesora. Gracias. Sí, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego.